Biblia 365. Día 101. Libro de Primera de Reyes. Capítulos del 7 al 9. 7. Después Salomón edificó su propia casa, y en 13 años la terminó. Asimismo, edificó el palacio del bosque del Líbano, que tenía 50 metros de largo por 25 de ancho y 15 de alto. Se alzaba sobre 4 filas de columnas de cedro, que soportaban vigas hechas también de cedro. Las vigas eran 45, o sea, había 3 filas de 15. Estaban puestas sobre las columnas y soportaban un techo de cedro. Había 3 filas de ventanas, 45 en total, 15 por cada fila, y cada una estaba frente a la otra. Todas las puertas y ventanas eran cuadrangulares y quedaban mirándose frente a frente. También hizo un salón de las columnas, que tenía 25 metros de largo y 15 de ancho, con un pórtico por delante. Asimismo, hizo el salón del trono o del juicio, donde Salomón administraba justicia. Estaba cubierto de cedro de un extremo a otro. Y en la casa en la que vivía, había otro atrio dentro del salón, de construcción semejante. De igual manera, hizo una casa para la hija del faraón, que había tomado por mujer. Todos estos edificios fueron construidos con piedra labrada, cortadas a la medida, desde los cimientos hasta los acabados. Dichos cimientos eran de piedras labradas y grandes, de 4 a 5 metros cada una. Asimismo, los niveles superiores también estaban hechos con este tipo de piedra, además de contar con madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 filas de piedra selecta, y una fila de vigas de cedro, igual que en el atrio interior de la casa de Dios, y en el vestíbulo. Entonces, el rey Salomón mandó a buscar a Hirán, de Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, mientras que su padre había sido de Tiro, y hacía trabajos con bronce. Hirán era un varón lleno de sabiduría, inteligencia y destreza en toda obra de metal. Él llegó, e hizo toda la obra que le encargó Salomón. Y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 9 metros, y su circunferencia era de 6 metros. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de cada capitel era de 2 metros y medio de alto, que tenían cadenas entrelazadas a su alrededor. Después moldeó 2 filas de granadas para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas. Los capiteles que estaban sobre las columnas tenían forma de azucenas, y asentó las columnas junto al vestíbulo del templo. Ambas recibieron un nombre, una se llamó Yaquín, y la otra se llamó Boaz. Y así se concluyó la obra de las columnas. De igual manera hizo una gran concha de bronce fundido, a la que se le llamó Mar. Tenía 5 metros de ancho, 2 y medio de alto, 15 de circunferencia, y era perfectamente redonda. Además, por debajo, la rodeaban unas calabazas fundidas en una sola pieza. Daban una vuelta a lo largo de 15 metros, y estaban dispuestas en 2 filas. Mar estaba puesta sobre 12 estatuas de bueyes. 3 de ellos miraban al norte, 3 miraban al sur, 3 al este y 3 al oeste. El espesor de Mar era de 1 palmo, y su borde era como el del cáliz de una flor de lis, y cabían en él 2000 medidas. Hizo también 10 pedestales de bronce, de 2 metros de largo, 2 de ancho y 1 y medio de alto. Los pedestales tenían paneles con listones, y encima tenían figuras de leones, toros y querubines. Además, por encima y por debajo de los leones y los toros, había detalles en bajo relieve. Cada pedestal tenía 4 ruedas de bronce y 4 asas de metal fundido. También tenían una fuente que estaba medio metro más arriba que la parte superior de la basa.
La boca de esta fuente era redonda y tenía los mismos detalles esculpidos del pedestal. Cabe agregar que las ruedas tenían una altura de 70 centímetros. Su diseño era como el de las ruedas de un carruaje, y casi todas sus partes eran de metal fundido. Y las 4 asas y los paneles estaban acoplados a los pedestales, de modo que formaban un solo cuerpo. Hirán grabó querubines, leones y palmeras en los paneles. De esta forma hizo 10 pedestales de metal fundido, cada una del mismo tamaño. También hizo 10 fuentes de bronce. Cada una podía contener 40 medidas, medían 2 metros, y colocó una en cada pedestal. 5 pedestales fueron colocados a la derecha de la casa y los otros 5 a la izquierda. Y la mar fue colocada a la derecha, mirando al sureste. Hirán también hizo ceniceros, tenazas y cuencos. Así acabó toda la obra que Salomón le encargó para la casa de Dios. Las 2 columnas, los capiteles, las cadenas entrelazadas, las 400 granadas, los 10 pedestales con sus respectivas fuentes, la concha mar, las 12 estatuas de bueyes, los ceniceros, las tenazas, los cuencos. Todos estos objetos para la casa de Dios eran de bronce brillante. Salomón hizo que todo fuese fundido en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Sartán. Fue tanta la cantidad que no se pudo medir el peso de todo el bronce. Entonces, Salomón puso todos los objetos que mandó a hacer para la casa de Dios: un altar de oro y una mesa de oro, sobre la cual se pondrían los panes de la ofrenda, las flores, los 5 candelabros de oro fino a la derecha, y otros 5 a la izquierda, delante del lugar santísimo, las lámparas, las tijeras para velas, los cántaros, las copas, los cuchillos, las cucharillas, los incensarios y las bisagras para las puertas del lugar santísimo y del templo, todo de oro fino. Así se culminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Dios. Además, llevó el oro, la plata y demás objetos que David había consagrado a la tesorería de la casa de Dios. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. 8. Entonces, Salomón reunió a los ancianos de Israel, y a todos los jefes de las tribus, y a las cabezas de las familias de Israel, para traer el arca de la alianza de Dios desde la ciudad de David, que es Sión. Se juntaron todos los varones de Israel, junto con Salomón, en el mes de Etanim, que es el mes 7, en la fiesta de las cabañas. Y los sacerdotes tomaron el arca para llevarla, junto con el tabernáculo, y todos los objetos sagrados que estaban dentro, los cuales eran transportados por los levitas. El rey Salomón y toda la congregación estuvieron ante el arca, e hicieron innumerables sacrificios de ovejas y bueyes. Luego, los sacerdotes pusieron el arca de la alianza en su nuevo lugar, en el lugar santísimo de la casa, debajo de las alas de los querubines. Porque dichas figuras tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así la cubrían. Las varas del arca eran tan largas que se veían desde el santuario, pero ya no eran visibles desde más afuera, y así se quedaron hasta hoy en día. Dentro del arca solo estaban las 2 tablas de piedra que Moisés había traído del monte Joreb, donde Dios hizo la alianza con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Dios, y los sacerdotes ya no pudieron continuar con la ceremonia, porque la gloria de Dios ocupaba su casa. Entonces Salomón dijo: Dios ha dicho que Él habitaría en una nube. Yo he edificado una casa para Él, en la que pueda vivir para siempre. Volteó la mirada y bendijo a toda la congregación de Israel, la cual estaba en pie. Estas fueron sus palabras:
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que habló con David, mi padre, y que ha cumplido lo que había dicho, que desde el día en que nos sacó de Egipto, no había escogido una ciudad de todas las tribus de Israel para edificar su casa, aunque sí escogió a David para que reine sobre Israel. Y mi padre tuvo el deseo de edificar la casa de Dios, pero el Señor le dijo que si bien era correcto que tuviera ese deseo y voluntad, él no la edificaría, sino que yo, su hijo de sangre, lo haría. Dios ha cumplido su palabra, yo me convertí en rey, y ahora he construido su casa. Además, he puesto en ella el arca de la alianza que Dios hizo con nuestros padres cuando los sacó de Egipto. Luego, Salomón se puso delante del altar de Dios, en presencia de toda la congregación de Israel, extendió sus manos al cielo y dijo: Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, tú, que guardas la alianza, y eres bueno con los siervos que te aman de todo su corazón, que has protegido a tu siervo David, mi padre, y cumpliste lo que le habías prometido. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, cumple la otra promesa que le hiciste a mi padre, que decía así: Nunca faltará un hijo tuyo que se siente en el trono de Israel, siempre que ellos anden por el recto camino y me sirvan como tú lo hiciste. Oh Señor, Dios de Israel, cumple tu palabra, pero ¿acaso podrás morar sobre la tierra? Los cielos, que son tan grandes, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo edifiqué. Con todo, tú escucharás la plegaria de tu siervo. Oh Dios mío, atiende el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre esta casa, en la cual dijiste que habitarías. Escucha los ruegos de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, y desde tu hogar celestial, escucha y perdona. Cuando alguno hubiere pecado contra su prójimo, y le tomase en juramento, y asegurara ante tu altar que es inocente, tú oirás desde el cielo, juzgarás a tus siervos, condenarás al impío, harás que toda su maldad caiga sobre su cabeza, y recompensarás al inocente por su buen obrar según tu justicia. Cuando tu pueblo Israel haya sido derrotado por sus enemigos, debido a su pecado, pero se arrepintieran y confiesan su maldad ante ti, orando en esta casa, tú óyelos desde los cielos, y perdona el pecado de tu pueblo Israel, y devuélvelos a la tierra de sus padres. Cuando haya sequía, por haber ellos pecado contra ti, pero te rogasen en este lugar, confesaran su maldad, y se arrepienten de su pecado, tú los escucharás desde los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino, y enviarás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo como herencia. Cuando en la tierra hubiese hambre, peste, plaga en el trigo, langostas o pulgones, si sus enemigos los tuvieran acorralados, en cualquier calamidad o enfermedad, escúchalos. Toda oración y toda súplica que hiciese cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiera remordimiento en su corazón, y extendiera sus manos a esta casa, tú escúchalos desde los cielos, perdónalos y dales lo que merezcan, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman y reverencien toda su vida en la tierra que tú le diste a nuestros padres. Así también el extranjero, que a pesar de no ser de tu pueblo Israel, viniera de tierras lejanas a causa de tu nombre, porque oirán de tu grandeza y poder, y quisiera orar en esta casa. Tú le oirás desde el cielo, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero te hubiera suplicado, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliera a combatir contra sus enemigos por el camino que tú los enviases,
y te enviaran oraciones, mirando hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo te edifiqué. Tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Si hubieran pecado contra ti, porque no hay hombre que no peque, y tú estuvieras enfurecido contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautiven y lleven a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y si ellos se arrepintieran en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra enemiga, y dijesen: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se vuelven a ti con todo su corazón y toda su alma, en la tierra de sus enemigos, donde fueran cautivos, y orasen, mirando la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo he edificado para ti. Tú los escucharás desde el cielo, y perdonarás sus pecados, y todas las infracciones de su rebelión, y harás que quienes los hayan hecho cautivos les tengan misericordia y piedad, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, que tú sacaste de Egipto. Que tus ojos y oídos estén abiertos a la oración de tu siervo, y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos cuando te invoquen. Pues tú los elegiste entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste a través de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Dios. Y cuando Salomón acabó de hacer toda esta oración a Dios, se levantó, pues estaba de rodillas, y con sus brazos extendidos al cielo. Una vez de pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Dios, que ha dado descanso a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Sea con nosotros el Señor nuestro Dios, como fue con nuestros padres, y que no nos desampare, ni nos deje, que lleve nuestros corazones hacia Él, para que sigamos sus caminos, y cumplamos sus mandamientos, los cuales enseñó a nuestros padres. Y que las palabras de mi oración estén cerca del Señor nuestro Dios, de día y de noche, para que Él provea las necesidades de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, con el propósito de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Por eso, nuestros corazones deben ser perfectos para con Dios. Sigamos sus preceptos y guardemos sus mandamientos, como el día de hoy. Entonces el rey, junto con todo Israel, hicieron sacrificios delante de Dios. Y sacrificó Salomón por sacrificios pacíficos, los cuales ofreció a Dios 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Dios. Aquel mismo día Salomón consagró el interior del patio que estaba delante de la casa de Dios, pues allí ofreció los holocaustos, los presentes y las grasas de los sacrificios de comunión, ya que el altar de bronce que estaba delante de Dios se había quedado pequeño, y cabían en él todos los sacrificios hechos. En aquella ocasión, Salomón celebró la fiesta de las chozas, junto con todo Israel, en una gran asamblea, pues habían venido desde Hamat hasta el río de Egipto, y estuvieron en presencia de nuestro Dios durante 7 días. Y en el 8º día despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey, y se fueron a sus hogares felices y contentos de corazón por todo el bien que Dios había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel. 9. Y cuando Salomón acabó la obra de la casa de Dios, la casa real, y todo lo que quiso construir, Dios se le apareció a Salomón la segunda vez, como lo había hecho en Gabaón, y le dijo: Yo he oído tu ruego y la oración que me has hecho. Yo he santificado esta casa que edificaste, con el propósito de poner mi nombre en ella para siempre, y en ella
estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú sigues mis caminos, como lo hizo David, tu padre, con integridad de corazón y haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis preceptos, yo afirmaré tu reinado sobre Israel para siempre, acorde a la promesa que le hice a tu padre, cuando dije que no faltaría un varón suyo en el trono. Pero si eres obstinado y te apartas de mí, si tú y tu descendencia no guardan mis mandamientos y mis preceptos, sino que fuesen a servir y a adorar dioses ajenos, yo arrancaré a Israel de la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he consagrado a mi nombre, la echaré de mi presencia, e Israel será la burla de todos los pueblos. Esta casa magnífica, si queda hecha polvo, la gente pasará por ella, quedará estupefacta, silbará y dirá: ¿por qué Dios le ha hecho esto a esta tierra y a esta casa? Y les responderán: por haberle abandonado, a él, que los había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y por haberse ido a servir y adorar a dioses ajenos, por eso Dios ha traído sobre ellos todo este mal. Y aconteció que al cabo de 20 años, en que Salomón había edificado las dos casas, la casa de Dios y la casa real, dio 20 ciudades en tierra de Galilea a Hirán, rey de Tiro, quien había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y todo el oro que él quiso. Y Hirán salió de Tiro para ver las ciudades que el rey le había dado, pero no le agradaron, y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre Cabul, tierra baldía, nombre que conserva hasta el día de hoy. Hirán había enviado al rey 120 talentos de oro. A continuación, se expone lo concerniente al trabajo obligatorio que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Dios, su palacio real, el terraplén, el muro de Jerusalén, Hazor, Megiddo, Geser. Pues el faraón había tomado Geser y la destruyó, mató a los cananeos que habitaban la ciudad, y se la dio como regalo a su hija, la mujer de Salomón, y éste la restauró. La baja Bet-Jorón, Baalat y Tamar en el desierto, así como todas las ciudades donde Salomón tenía abastos, las ciudades de los carros, las ciudades de las tropas de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío. A toda la gente extranjera que quedó de los amorreos, hititas, perisitas, gibitas y jebuseos, cuyos sus hijos quedaron en la tierra después de ellos, y que los israelitas no pudieron exterminar, Salomón les impuso trabajos forzados y hacer que paguen tributos hasta el día de hoy. Pero no les impuso ningún servicio a los israelitas, sino que fueron nombrados como criados, guerreros, oficiales, jefes, capitanes o comandantes de sus carros y caballería. Los capataces que estaban a cargo de las obras de Salomón eran 550. Y cuando la hija del faraón fue de la ciudad de David al palacio que Salomón le había edificado, edificó el terraplén. Y después de que la casa fue concluida, Salomón ofrecía holocaustos y sacrificios de comunión 3 veces al año, sobre el altar que él edificó a Dios, y quemaba perfumes cuyo humo subía hasta el cielo. Salomón también mandó a construir navíos en Esión-Geber, que está cerca de Elat, a orillas del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Hirán envió a algunos de sus marineros, diestros hombres de mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí 420 talentos de oro, y se los llevaron al rey Salomón. ¿Qué significó para Israel la finalización del templo? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente.
Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.